Hola a todos, soy Glenn Deason y hoy me acompaña Pascal Lotas, un profesor asistente suizo que trabaja en Japón y también es el presentador del muy popular podcast Neutrality Studies. Y bueno, supongo que tu principal investigación obviamente es la neutralidad. Contribuimos al mismo libro una vez sobre este tema. Presentamos juntos en Washington, D.C., creo que también con el Ministerio de Defensa allí. De todos modos, quizás esto sea muy apropiado para ti. Está en tu sangre suiza, el aspecto de la neutralidad, eso es. Sin embargo, no puedo evitar que la forma en que hablamos de neutralidad parece haber cambiado un poco recientemente. Solía considerarse una posición moral, una receta para la paz, para promover la diplomacia. De hecho, los estados neutrales tendían a ser mediadores naturales, por eso los líderes mundiales siempre se reunían en Finlandia o Suiza. Pero nuevamente, creo que un desarrollo interesante es que en las últimas 3 décadas, y especialmente intensificándose en los últimos 3 años, la neutralidad casi ha desaparecido en Europa. Además, la forma en que hablamos de la neutralidad ha cambiado. Entonces, ¿cómo interpretas todo esto? ¿Por qué es tan importante la neutralidad, supongo? ¿Y cómo ves que cambia ese tema? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar en tu podcast. Tenemos una historia que se remonta a 2019 y esta conferencia tan agradable sobre la neutralidad permanente, que curiosamente tuvo lugar en Washington, D.C. Estoy bastante contento de que el discurso de la comunidad académica sobre temas incluso abstractos como este todavía funcione. Muchos espectadores que verán este video simplemente sacudirán la cabeza y dirán, ¿qué neutralidad? Quiero decir, ¿cómo sigue siendo neutral Suiza? ¿Cómo sigue siendo neutral Austria en este entorno tan polarizado, donde estos países eligen un lado, verdad? Es completamente claro que los suizos, los austriacos y los irlandeses, en buena medida también, eligieron estar con Occidente, impusieron sanciones a Rusia y están de acuerdo con básicamente todo lo que hace Israel. Quiero decir, ¿cómo podemos seguir describiendo tal comportamiento como neutral? Y como dijiste, en Europa en general, Finlandia y Suecia, simplemente los perdimos como neutrales. Los cínicos dirán, sí, bueno, nunca han sido realmente neutrales. Y otros cínicos dirán que Suiza nunca ha sido neutral. Quiero decir, la Segunda Guerra Mundial, el oro, los nazis, ¿cómo es eso neutralidad? Ahora, parte de lo que hago en mi universidad es tratar de descomponer todo esto y luego estudiar cómo actúan ciertos actores que no están directamente involucrados en la guerra. Lo enmarco como política de terceros. Y sí, hablando cínicamente, la neutralidad al menos se está alejando de Europa en este momento. Pero curiosamente, la neutralidad, como ya sabes, actores de terceros en conflictos, está ganando fuerza a nivel global. Se está moviendo hacia el mundo más amplio. Quiero decir, si miramos lo que está sucediendo alrededor de los BRICS y cómo ciertos países del sur global se están posicionando, dicen explícitamente, no participamos en este conflicto. Y algunos de ellos llaman explícitamente a eso neutralidad. Lo más interesante, los malayos. Malasia es ahora, este año 2025, la presidenta de la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, y el ministro de Economía, recientemente, en diciembre, escribió un artículo en uno de los periódicos diciendo que la neutralidad es el mayor activo de la ASEAN. Neutrality is ASEAN's greatest asset. He says, like ASEAN as a group of 10, now 11 countries. Él dice que la ASEAN, como un grupo de 10, ahora 11 países, es una fuerza neutral y no tomará partido. Y eso es un gran activo, porque pueden comerciar y trabajar con todos juntos. Así que la discusión está cambiando. Y con el tiempo, los conceptos cambian. El lenguaje sobre ello cambia. Mi afirmación es que tiene sentido si intentamos enfocarnos no solo en las partes en conflicto, sino también en estas terceras partes. Porque a menudo, los conflictos desarrollan dinámica y envuelven a las terceras partes. Aunque estas terceras partes, estos neutrales, intentan mantenerse fuera del conflicto principal, intentan no involucrarse en la lucha.
Pero la constelación general del conflicto es como un marco alrededor de todo, y las terceras partes están muy incorporadas en esta dinámica. Naturalmente, los beligerantes o las partes en conflicto intentarán influir en las terceras partes. Se puede ver cómo los estadounidenses y los europeos están haciendo esto, a menudo con mucha presión. Están tratando de criticar a cualquiera y a todos los que todavía comercian con Rusia, porque, en su opinión, todos deberían detectar las interacciones con Rusia, ignorar sus intereses previos y seguir lo que dicen ayer y los Estados Unidos. Esto, creen, ayudaría a derrotar a Rusia. Y se puede ver cómo la capacidad continua de Rusia para participar en la guerra con Ucrania está siendo atribuida a terceros estados por los europeos y los estadounidenses. Primero fueron los chinos, luego los norcoreanos, y ya sabes, esta flota fantasma de otros países, o la flota fantasma rusa, que se atreve a navegar hacia países que no participan en estas sanciones. Este tipo de presión es muy normal. Es muy antigua. A lo largo de la historia, vemos que las terceras partes están constantemente siendo involucradas. A veces cooperan más con un beligerante y a veces menos. Y bueno, esos son mis estudios de neutralidad. Bueno, es interesante lo que dijiste, que mientras la neutralidad está cayendo en Europa, o si no colapsando en el resto del mundo, estás viendo un gran abrazo hacia ella, también en forma de no alineación, no unirse a bloques. Nuevamente, el mundo se está volviendo más como India, supongo, lo cual sería un desarrollo positivo. Sabes, el ministro de Asuntos Exteriores de India, Jaishankar, a finales de 2022 o principios de 2023, estuvo en una gran reunión de discusión y fue presionado por el presentador de la conferencia, diciendo algo así como, ya sabes, al final del día está claro que cada país tiene que elegir un lado. ¿De qué lado estarás? Y él dijo, mira, rechazo este planteamiento. Eso no es lo que hacemos. India está del lado de India. Soy 1.300 millones de personas. Tengo derecho a mi propio lado. Así que rechazo eso. Y el presentador, el entrevistador, realmente no lo asimiló. Ella seguía diciendo sí, pero al final del día, ya sabes, cuando las cosas se ponen difíciles, tienes que elegir lados. Y esa es una forma muy europea y angloamericana de entender el mundo. Y es, por supuesto, algo de lo que los neutrales, ya sea oficialmente o solo en un sentido analítico, intentan escapar. De hecho, la parte del mundo que es capaz de escapar de esto está creciendo. Solo piensa en el mundo anterior a 1945, donde grandes partes del sur global estaban ocupadas, ¿verdad? Colonias. Y automáticamente, cuando su estado padre iba a la guerra, ellos también tenían que ir a la guerra. Quiero decir, las primeras y segundas guerras mundiales no habrían sido guerras mundiales, de no haber sido por la ocupación de todos estos lugares. Y el simple hecho de que ahora el sur global es mucho más independiente, y todavía hay influencias neocoloniales, y Occidente todavía intenta imponer su control sobre ellos y empujarlos en una dirección u otra. Pero hoy, institucionalmente, muchos países del sur global pueden decir como no, ni tú, ni tú. No voy a participar, voy a hacer lo que es bueno para mí, y de hecho, intentaré comerciar con ambos. Y no me importa si se cortan el cuello entre ustedes. Son idiotas. No voy a participar, pero seguiré comerciando con ustedes, porque, obviamente, ¿por qué no? Sí, pero por eso creo que es muy difícil mencionar a los periodistas que intentan entender esto. Veo este análisis a menudo cada vez que los saudíes comienzan a comerciar más estrechamente con China. Los periodistas vendrán y preguntarán, bueno, ¿están uniéndose a China como un bloque ahora? Solo pensamos en términos de bloques. ¿Perteneces a nuestro grupo o al de ellos? Esta es una forma muy extrema de tribalismo y extremismo. Como alguien que vive en Europa,
me resulta bastante deprimente ver el rápido declive. Sin embargo, un beneficio, por supuesto, es que cuando el mundo era excesivamente centrado en Occidente, el resto del mundo tenía pocas opciones más que unirse. Pero como India también señala a menudo, de alguna manera los problemas de India nunca son el problema de Europa, pero los problemas de Europa siempre tienen que ser el problema de India. Así que siempre tienen que elegir un lado. Pero es muy destructivo. Eso es exactamente de ese discurso que él dio. Exactamente ese, sí. Creo que vimos el mismo discurso. Pero creo que también es el cambio de poder a medida que el mundo se vuelve más multipolar. Y abandonar la neutralidad puede ser bastante destructivo porque te atas a uno. Si tienes un conflicto, por ejemplo, entre ti y Rusia, si eliges a Rusia, de así aislará manillas, una relación hostil, y podrías desarrollar una dependencia excesiva del otro. Pero también, lo que por ejemplo India y otros están diciendo, es lo que solíamos decir, que la neutralidad es buena, previene que los conflictos escalen y se expandan. E incluso todo este discurso sobre si se están alineando con China, China es muy explícitamente neutral, o no solo neutral, en este conflicto, a pesar de que Rusia es su socio más importante. Dicen que son neutrales, no están tomando partido. De hecho, también vendieron drones y otros equipos a Ucrania. Pero también, en términos de no alineación, son muy claros. Dicen que no van a unirse a ninguna alianza. Así que eso es porque toda la premisa es que se alinearán contra otros países. Sí, y en realidad, sabes, es absolutamente cierto que a primera vista uno pensaría que la neutralidad está en una tendencia descendente porque estamos tan acostumbrados a mirar solo a Europa. Y allí está disminuyendo, claramente. Y también en Suiza. Estamos tratando de hacer algo contra esto. Puedo hablar de esto quizás más tarde, pero no está yendo bien. Pero otras partes enteras se están moviendo más hacia este tipo de idea de decir, como no voy a atarme permanentemente con nadie. Y vemos el regreso no solo de pequeños estados que intentan ser neutrales, como digamos, bueno, Malasia no es un estado pequeño. Lo siento, no es un estado pequeño, pero no es una gran potencia. Pero vemos, como dijiste, que China rechaza oficialmente esto. En mi última conferencia, tuve una gran conversación con el académico Yu Bin, y él argumentó, y todavía argumenta hoy, que el enfoque de China hacia la guerra ruso-ucraniana es en realidad uno de neutralidad con principios, porque eso es lo que tiene más sentido. China todavía tiene una buena relación de trabajo con Ucrania. Vemos el regreso, en este momento, de una forma de neutralidad de la que ni siquiera éramos conscientes de que existía, porque de alguna manera se desvaneció después de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la neutralidad de las grandes potencias. En ambos de los nuevos tratados de Rusia con Corea del Norte e Irán, hay una cláusula de neutralidad. No utiliza la palabra neutralidad, pero la cláusula es muy explícita. Dice que si alguna de las dos partes contratantes termina en un conflicto con un tercer estado, entonces ninguna de las partes contratantes ayudará al tercer estado. Esa es una cláusula de neutralidad clásica del siglo XIX. Y ambos, los tratados de Corea del Norte, Rusia y Rusia-Irán, tienen esa cláusula dentro de ellos. De hecho, Rusia es y escribiste sobre eso en el pasado también, en ese libro. De hecho, Rusia no solo en algún momento quiso ser un actor neutral, al menos a principios de los 2000, sino que Rusia tiene una larga historia de usar tales acuerdos de neutralidad pragmática de gran poder para equilibrar sus relaciones internacionales. Lo más importante es que el Pacto de Neutralidad Soviético-Japonés de 1941 mantuvo a Rusia y Japón fuera de la guerra hasta 1945, cuando los soviéticos rompieron el pacto. Eso les mantuvo la retaguardia libre durante 4 años. En el siglo XIX usaron eso mucho. Catalina la Grande fue la inventora de la llamada Liga de la Neutralidad Armada,
que tenía la idea de unir el transporte marítimo neutral y defender los barcos neutrales contra las incursiones de los británicos y los franceses. Todo esto es una historia muy larga, pero ahora mismo estamos viendo el regreso de cláusulas de gran poder, cláusulas de neutralidad. Así que no son necesariamente solo las alianzas las que vuelven a importar. Las cláusulas de neutralidad y los acuerdos de neutralidad también están en aumento en este momento. Sí, no, por supuesto. Y también la no alineación y la neutralidad no son el mismo concepto, pero están estrechamente relacionados. Sí, muy relacionados. Pero por eso parece que hemos aprendido las lecciones equivocadas de lo que se hizo en Europa. Porque ahora que la OTAN está hablando de establecer, ya sabes, sistemas de alianzas en Asia, tal vez no en el formato de la OTAN, el ex primer ministro de Australia lanzó un ataque contundente, diciendo, ya sabes, esto es como desear la peste. ¿Por qué querríamos este bloque de política agresiva cuando, como también señalaste, tienes a la ASEAN adoptando una postura neutral? Y esto es tan importante, porque el punto de partida en cualquier análisis de política de seguridad de los estudios de seguridad tiene que ser la competencia de seguridad. Eso es simplemente sentido común. Si un lado mejora su seguridad, por supuesto, va a socavar la seguridad de otro. Así que los estados que abandonan la neutralidad tienden a escalar las tensiones, y eso provocará una contrarreacción. Y creo que si miramos en el contexto de lo que sucedió en Europa, la neutralidad es la palabra en boca de todos cuando se trata de Ucrania, porque todos se dan cuenta de que un acuerdo de paz necesitará implicar la restauración de su neutralidad. Pero mira cómo llegamos aquí. Hacia el final de la Guerra Fría, nuestro objetivo principal era crear una Europa sin política de bloques. Hablábamos de seguridad indivisible. Esto era la Carta de París para una nueva Europa. Sin embargo, no pudimos reemplazar el sistema de bloques. Y por eso mencionaste ese capítulo del libro que tenía sobre Rusia. Cuando cancelamos la idea de una arquitectura de seguridad europea común a través de la OSCE, ellos imaginaron unirse a la OTAN simplemente porque entonces sería un formato inclusivo, no sería un sistema de bloques. Además, una comparación curiosa con Ucrania sería en 2003, en el memorando de Cossack en Moldavia. Los rusos ayudaron a negociar una unificación entre Moldavia y Transnistria, que es la región separatista. Ambas partes hicieron compromisos. Lo único que era importante para Transnistria era que tuvieran cierta autonomía, hasta el punto de poder vetar cosas que impactaran la política exterior y la alineación. Esto significaba que no se unirían a la OTAN. Moldavia dijo que estaban contentos de hacer esto. El presidente estaba abordando el avión, estaban listos para ir a firmarlo, y luego recibieron la llamada de los estadounidenses y europeos diciendo, no lo hagan. No lo hagan. Socavará lo que dicen que es el futuro europeo. Ahora, cuando dicen futuro europeo, se refieren a bloques. Tienes que unirte a nuestro bloque, porque, sí, y efectivamente torpedearon todo. Así que podrían haber tenido la unificación en 2003 y ahora han pasado 20 años y se alejaron de eso. Es, de nuevo, todos los países realmente dicen esto. Cuando miras las encuestas en Bielorrusia, ¿quieres alinearte con el bloque ruso o el bloque occidental? Si tienen que elegir, se van con Rusia. Pero la mayoría no quiere estar en un bloque. Preferirían simplemente no elegir ninguno. Lo mismo que Ucrania, por cierto. Todas las encuestas mostraban lo mismo antes de 2014. No querían ser parte de ningún bloque. Si tenían que elegir, preferirían Rusia. Pero abrumadoramente, solo querían estar en el medio, no enredarse. Y sí, esto ya no era aceptable. Sí, y Georgia también. Hay tantos. Turkmenistán declara oficialmente la neutralidad, y así sucesivamente. Y está completamente claro que esto no es lo que estamos viendo. No es un problema de quién elige qué lado.
Lo que estamos viendo actualmente desarrollarse en y alrededor de Turquía, más bien Europa o Eurasia, son estas dos formas diferentes de abordar la política mundial. Una es el enfoque anglo-europeo, anglo-americano de Occidente, de forzar a todos a nuestro campo, pero no a todos, porque necesitas un buen enemigo, ¿verdad? Porque quieres mantener ese impulso. No dejas que Rusia se una a la OTAN. No creas una Europa libre de bloques. Creas el enemigo que necesitas para justificar tu propio estado de guerra. Y porque, bueno, entonces es fácil explicárselo a tu población. Y podías ver el regocijo en estos belicistas cuando la guerra en Ucrania llevó a Finlandia y Suecia a abandonar su neutralidad y unirse a su bloque. Es como si, victoria, conseguimos 2 de ellos, ya sabes, como si fuera una tarjeta de puntuación. Y esa es una forma de pensar. La otra forma de pensar es cómo crear un... Y me gusta la metáfora de la arquitectura de seguridad, donde los intereses tal vez estén opuestos, pero trabajan juntos para crear algo estable. Dentro de una arquitectura de seguridad, donde diferentes intereses se equilibran entre sí, los espacios neutrales y las estrategias neutrales son en realidad muy importantes para mantener las cosas unidas. Y el ejemplo principal es Ucrania. Nunca me cansaré de recordar a la gente que Ucrania tenía una cláusula de neutralidad en su constitución hasta 2014. Luego ocurrió el Maidán. Rusia se dio cuenta de que la OTAN ahora intentaba obtener su puerto en Crimea y Sebastopol. Entonces Crimea fue recuperada. Todo el equilibrio electoral dentro de Ucrania se vio alterado, y Ucrania, extremadamente enojada, eliminó ese artículo y lo reemplazó con uno que decía que querían unirse a la OTAN. A partir de ahí, solo empeoró. El Donbass se rebeló contra esto y Rusia lo apoyó. Se suponía que los acuerdos de Minsk solucionarían esto, pero hoy sabemos que gran parte de los neoconservadores en Occidente solo querían usar más tiempo para militarizar Ucrania, lo cual hicieron. Solo fue de mal en peor. Lo interesante es, por supuesto, que los rusos nunca renunciaron a una Ucrania neutral, incluso hasta ahora. Todavía dicen que tienes que ser neutral porque los rusos no quieren absorber a Ucrania. No pueden. Esta es una propuesta ridícula. Los europeos están atrapados en este momento en esta estupidez ideológica y en un mundo de fantasía total, al representar todo lo ruso como malvado. Por lo tanto, se les ocurren las narrativas más tontas. Pero todo eso les ayuda a mantener la guerra en marcha, mientras que otras partes del mundo, incluida Rusia, quieren encontrar una manera de tener un enfoque de seguridad común y de alguna manera estabilizarse. Por eso el tratado ruso-iraní está destinado a estabilizar esa parte del mundo y detener esta estrategia de devastar Asia Occidental o el Medio Oriente para que Israel tenga un lugar acogedor donde vivir, mientras todos los demás viven en la desesperación. Entonces tienes que considerar esa región por ti mismo. Todo lo que quiero decir es que el enfoque es diferente. Por eso, los europeos están actualmente fuertemente antineutrales. Los neutrales restantes siguen escuchando críticas porque no van hasta el final, ¿verdad? Georgia no va hasta el final. Suiza y otros no imponen sanciones. La crítica es que estás apoyando al lado malo y necesitas estar del lado bueno. Los estados que usan la neutralidad, ya sea como política o como enfoque de seguridad, siempre escucharán esto. Por lo general, es la parte más fuerte en un conflicto la que ejerce más presión sobre los neutrales. Incluso durante el momento unipolar, Estados Unidos comenzó a tomar medidas enérgicas contra los neutrales. No es una coincidencia que todo el asunto del oro de Suiza saliera a la luz en la década de 1990. Eso fue cuando Estados Unidos ya no tenía mucho que ver con la Unión Soviética, ¿verdad? Porque la Unión había desaparecido. Y luego literalmente uno de los principales demandantes o fiscales en los Estados Unidos, olvidé su nombre, Eisenstadt, fue preguntado, bueno, ¿por qué en 1995? ¿Por qué en 1995 están investigando las transacciones de oro de Suiza con la Alemania nazi? Y su respuesta literalmente fue algo así como, oh, una de las razones
es porque ahora tenemos más tiempo para nosotros. Así que realmente vuelves atrás, revisitas lo que sucedió y luego tomas medidas contra los otros bastardos. No contra los que luchamos, sino contra los bastardos que tuvieron la audacia de no luchar con nosotros. Es algo natural, en realidad, que suceda en la política de las grandes potencias, si lo piensas. Porque los beligerantes siempre tienen dos rivales. Uno es el enemigo principal. El otro son los bastis, el que no permt. Me alegra que hayas mencionado Georgia, porque esto también muestra cómo todo se presenta de manera muy engañosa o falsa, ya que ahora se presenta el liderazgo georgiano como completamente putinista y en el bolsillo de Putin. Pero si pudieran unirse a la UNA, lo harían mañana. Esters. Sí, eso es. Dicen que tenemos que unirnos a la UE. Nos gustaría. Hicimos todas las reformas, pero no queremos convertirnos en una línea de frente. Así que queremos ser neutrales en este conflicto. Así que, está bien, esto es todo. Y no es suficiente. Entonces, si no se une al 100%, va en contra. Y este es el problema principal. Creo de nuevo, ¿cuál es el punto de partida cuando se persigue una política de seguridad? ¿Intentas mitigar la competencia de seguridad o desciendes a este tribalismo completo donde es nosotros contra ellos? Si fortalecemos y debilitamos al adversario, esto será seguridad, porque simplemente demuestra que esto nunca funciona. Y por eso creo que este ejemplo ahora de Escandinavia también es tan fascinante, porque Escandinavia fue una región de paz durante la Guerra Fría, por una buena razón, porque es un lugar mágico, simplemente muchos estados neutrales. Incluso Noruega, el único país que, Noruega y Dinamarca podrían unirse a la OTAN de todos modos. Noruega no aceptó tropas en sus fronteras, en su territorio, ninguna base, es decir, no querían demasiada actividad en el norte. Pero ahora, como también señalaste, cuando Finlandia y Suecia se unieron, ¿cómo se cubrió esto? Sí, ahora están en el club porque nunca quisieron unirse. Y luego comienza la guerra. Todos se sorprenden porque ya sabes, hay una buena razón para tener miedo después de que los rusos invadieron Ucrania. Pero de repente, ya sabes, las encuestas suben y luego simplemente entran en la OTAN lo más rápido posible y finalmente están dentro. Pero nadie realmente explicó cómo esto ayuda a la seguridad. Incluso el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo, Putin no quería ninguna OTAN en su frontera. Ahora tiene OTAN en Finlandia y Suecia. ¿Por qué es esto de nuevo? ¿Cómo es esto nuestra seguridad? Permíteme mencionar que Finlandia y Suecia están ahora en una espiral hacia algo extremadamente preocupante. Entrevisté en mi canal a Tuomas Malinen, y él dijo que los periódicos finlandeses están llenos de artículos sobre qué hacer cuando llegue la guerra. No si, sino cuándo. Y Suecia, haré un episodio sobre esto pronto. En diciembre envió un folleto a cada hogar explicando qué hacer en caso de guerra, cómo comportarse, a dónde ir, cuáles son los deberes, y así sucesivamente. Y en 2 años, estas sociedades o estos países pasaron de estar bien porque no eran enemigos de nadie, a ser ahora parte de la OTAN, que se suponía que los mantendría seguros, ¿verdad? Nos unimos a la OTAN para estar seguros. Y ahora se están preparando para ir a la guerra por la OTAN. Así que es una locura lo que está sucediendo en este momento. Creo que podemos explicarlo con ciertos enfoques psicológicos y demás, y por supuesto, fabricando consentimiento y demás. Pero la dinámica es extremadamente horrible, y tiene que ver, nuevamente, con una diferencia en cómo abordar tu propia seguridad. Todo el ethos o ideología del mundo angloamericano, del mundo occidental, es usar la disuasión, ¿verdad? Seguridad a través de la fuerza. Tengo que disuadir al otro. Y puedes hacer esta forma de disuasión solo teniendo las armas más poderosas o teniendo la alianza más grande, ¿verdad? Necesitas asegurarte de que todos los demás estén tan asustados de ti que nunca ataquen. Y luego, el reverso de eso es que la tentación de ir y atacar solo aumenta y aumenta.
El enfoque de los pequeños estados neutrales, o las pequeñas estrategias neutrales, es en realidad diferente. Disuasión neutral. Funciona no a través del gran palo y la gran zanahoria. Funciona a través de un pequeño palo y pequeñas zanahorias. Los pequeños neutrales permanentes saben que son vulnerables, pero aún así construyen ejércitos, como Suiza. Austria también tiene un ejército. Irlanda tiene un ejército. Son conscientes de que no pueden luchar completamente contra una invasión, pero pueden amenazar que si vienes, sufrirás. No obtendrás esto gratis. Así que la sangre que exigiremos para que nos consigas es bastante alta. Pero si no haces eso, entonces comerciamos contigo, y puedes obtener muchos beneficios de nosotros sin realmente invadirnos. Una estrategia neutral siempre trata de equilibrar estos dos aspectos. A veces funciona, a veces no. No es una fórmula mágica, nunca lo es en las relaciones internacionales. Pero el enfoque es diferente. Los neutrales no intentan asustar a otros para que no los ataquen. Intentan activamente hacerse amigos de otros para estar seguros, porque nunca estás tan seguro como en un entorno donde nadie quiere atacarte. Si nadie quiere atacarte, entonces no tienes problemas. Y eso es algo que la OTAN no entiende. Quiero decir, literalmente, son incapaces de pensar en esos términos. Bueno, sí, la historia de Suiza durante la Segunda Guerra Mundial es fascinante, porque no se trata solo de ser neutral, sino que no es como si estuvieran desarmados. Tenían un disuasivo muy poderoso y estaban muy bien preparados. Así que esta fue también una de las consideraciones de Alemania. Es decir, bueno, los suizos no son una amenaza. No nos están amenazando, pero si intentas tomarlo, podemos hacerlo. Pero va a ser un gran desastre sangriento. ¿Y cuál es el punto si en realidad no nos están amenazando? ¿Por qué lo harías? Y luego, después de que la guerra termina, se le pregunta a Suiza, ¿por qué todavía trataste con la Alemania nazi, el enemigo? Y los suizos siempre necesitan explicar. Sí, ellos eran tus enemigos. Y sí, esa no es una posición moral. No es la superioridad moral. Los neutrales nunca pueden reclamar la superioridad moral. Pero es muy importante entender que desde la perspectiva de un neutral, esos beligerantes no son beligerantes. Esos beligerantes son ambos tus estados socios. Pero esto es algo que, especialmente en la ideología occidental, no funciona. Siempre intentarán volver a la moral y a la teoría de la guerra justa, con nosotros o contra nosotros, bueno o malo. Y nosotros somos buenos. Por lo tanto, si no estás con nosotros, entonces eres malo. Solo quiero volver rápidamente al tema de Finlandia, porque para mí este es el más impactante, supongo. Porque realmente fue el triunfo de la neutralidad. Después de todas las guerras con los rusos, luego van y establecen lo que iba a ser una neutralidad permanente después de la Segunda Guerra Mundial. Y de repente, en lugar de tener conflictos, no representan una línea de frente, ni una posible ruta de invasión para Rusia o la Unión Soviética. Y de repente, son en Toth. Y ahora, nuevamente, Finlandia se ha convertido en la mayor línea de frente de la OTAN contra Rusia, y se convertirá en una profecía autocumplida, porque siempre están diciendo, oh, ya sabes, los rusos podrían venir un día e invadir el norte de Finlandia. Así que ahora van a tener bases allí con tropas estadounidenses cerca de la flota del norte de los rusos. ¿Y qué van a hacer los rusos? Nuevamente, hay competencia de seguridad. Vas a tener bases estadounidenses con misiles, drones, todo esto cerca de una de sus bases navales estratégicas. Y sabiendo que la estrategia clave de seguridad de los estadounidenses es contener el acceso de otras grandes potencias para navegar libremente por los océanos, no. Por supuesto, habrá una reacción. Diremos, oh mira, qué bueno que construimos esta base. Es bueno que nos unimos a la OTAN y que abandonamos la neutralidad. Y no es solo Finlandia y Suecia, es la militarización de toda Escandinavia. Militarizará el Ártico, militarizará los Bálticos. Incluso ahora tienes todo este discurso sobre, bueno, no es neutralidad cuando está amenazando a alguien. Hay una alianza defensiva,
Ya tienes al ex secretario general de la OTAN, el danés Rasmussen, argumentando que podemos poner un bloqueo a San Petersburgo en caso de que haya un conflicto. Podemos, como si estuviéramos de vuelta en la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX, también poner mucha presión ahora sobre Kaliningrado, porque están sin salida al mar. Y ahora podemos tomar el mar, los Bálticos, Polonia, todos ellos refiriéndose ahora al mar Báltico como el lago de la OTAN. Quiero decir, esto es realmente una locura. Y de nuevo, es lo mismo con Ucrania. Tienes esta competencia de seguridad. Toda esta idea de que la OTAN simplemente iba a llegar a las fronteras, suspender la neutralidad de Ucrania, construir misiles, hacer que Ucrania se alineara cada vez más con la OTAN, y de alguna manera Rusia tendría que aceptarlo y más o menos capitular. Con la competencia de seguridad siempre va a haber una reacción. Y cuando abandonas la neutralidad, quiero decir, por eso los estados tapón eran tan importantes. La gente olvida que durante la Guerra Fría teníamos todo un cinturón de estados neutrales que iban de norte a sur. Suecia, Finlandia, Austria, Suiza. Podrías incluir a Yugoslavia en ese grupo también. Y de hecho, Alemania era el área principal donde las dos partes se encontraban, y por eso había muchas tensiones allí. Pero incluso Stalin dijo que podríamos haber tenido la unificación de Alemania en 1952 si fueran neutrales, para convertirla en un estado tapón. Por supuesto, uno no puede tomarlo al pie de la letra y debe ser desconfiado. Pero la neutralidad, ¿por qué descartamos esto como tema de discusión por completo? Siempre se vuelve a los bloques, la política de bloques, el poder de suma cero. Esto va a ser la fuente de seguridad. Es muy peligroso porque intensifica la competencia de seguridad en lugar de mitigarla. Absolutamente correcto. Y lo descartamos por dos razones, y ambas están conectadas con esta idea de cómo producimos seguridad. Permítanme decir una palabra sobre Alemania, porque esto es muy importante, de hecho también para los estudios de neutralidad. En el 52-53 había una oferta sobre la mesa de Stalin, las notas de Stalin, para reunificar Alemania y hacerla neutral, y asegurar que no se uniría a la OTAN. Y hay un debate activo, de hecho, entre los investigadores. Por un lado, un grupo, bajo Peter Rogenthaler, dice como no. Stalin nunca lo quiso, porque no hay documentos en los archivos soviéticos que muestren que alguna vez se preparó para ese evento. Por lo tanto, no lo quiso. Por lo tanto, fue solo una estratagema. Y luego está Michael Geyer, quien escribió un libro de 700 páginas sobre ello en alemán, diciendo que no, que fue completamente en serio. Fue solo una de varias estrategias que Stalin usó al mismo tiempo para de alguna manera llegar a una posición estable. Y esto fue absolutamente en serio. La prueba de ello es que los rusos lo tomaron en serio. Y no fue tanto Stalin, fue más Molotov. La prueba de que fue en serio es que en el 55 los rusos realmente firmaron para tener una Austria neutral. Pero en ese momento ya era demasiado tarde. Alemania ya estaba, Alemania Occidental ya estaba siendo integrada en la OTAN, y ese tren ya había partido. Entonces, en cierto sentido, los rusos se dieron cuenta demasiado tarde de que podían usar un estado más pequeño como ejemplo para demostrar que estaban serios sobre este enfoque de resolución de problemas. Pero, volviendo a la pregunta más amplia, la razón por la que ya no usamos estas ideas de estados tapón es porque las personas, llámenlas neoconservadores o ideologías orientadas a la dominación, quieren imponer la paz a través de estructuras y mecanismos que controlan o crean. La Liga de las Naciones y las Naciones Unidas fueron fundadas más o menos bajo esa idea. Imponemos la paz de arriba hacia abajo. Creamos una organización. Esa organización es un gobierno mundial, el sueño kantiano de todas las Naciones Unidas bajo un solo gobierno. Y luego ese es el policía. Y el policía va por ahí, y cada vez que alguien se sale de la línea, lo devuelve a la línea.
Correcto. Y así logramos la paz. Esa idea es lo opuesto a cómo se manejó el siglo XIX. ¿Y cuál era la idea con la gente en 1815? Ya sabes, en el Congreso de Viena. De crear un concierto y un equilibrio de poder. El equilibrio de poder se basa en no tener un líder supremo, sino en tener centros que luego interactúan, pero no se desintegran. Y cada vez que intentas cambiar la idea a una estructura de arriba hacia abajo, es cuando tienes que poner a todos en su lugar, incluidos los neutrales. Ahora bien, ninguno de estos enfoques ha logrado darnos la paz mundial, pero especialmente en un mundo donde la multipolaridad y varios centros de poder se convierten simplemente en un hecho de la vida, el enfoque de arriba hacia abajo no solo ya no funcionará, sino que, por el contrario, producirá sus propios incentivos para que algunos grupos intenten aún más imponer su versión de la paz. Lo loco es que todos quieren la paz, pero no estamos de acuerdo en cómo lograrla, ¿verdad? Y es por eso que en este mundo al que nos dirigimos, usar la neutralidad y el enfoque de los estados tapón, nuevamente, de una manera más inteligente, podría ayudarnos a estabilizar o nos ayudará a estabilizar el mundo. Pero esto está siendo combatido activamente por una parte. Y curiosamente, los rusos realmente entienden eso. Intuitivamente, o quizás teóricamente, lo entienden de manera muy intrincada. La historia de los rusos tratando de equilibrar Europa y Asia a través de acuerdos de neutralidad propios y de otros se remonta mucho tiempo atrás. Suiza no habría obtenido su neutralidad permanente en 1815 si no hubiera sido por los rusos. Los rusos lo vendieron a las otras grandes potencias. Y este país sigue olvidando eso todo el tiempo. Está completamente fuera. La mayoría de los lugares neutrales en Europa son neutrales porque los rusos lo aprobaron. Sí, bueno, como dijiste, tendemos a omitir esa parte. Pero también quería preguntar sobre toda la ideología detrás de esto, porque obviamente, después de la Guerra Fría, la distribución del poder cambia. Así que durante la Guerra Fría tiene sentido. Tenemos dos grandes potencias enfrentándose en Europa. Ahora tiene sentido tener algún estado neutral, de amortiguación en el medio, para evitar que se acerquen demasiado y se amenacen mutuamente. Así que de nuevo, quieres. Y esto va ambos lados. Pero por supuesto, cuando la Unión Soviética colapsó, Rusia se volvió cada vez más débil. Ya no existe el mismo incentivo para aceptar esto. Así que se crea un sistema europeo basado en la hegemonía colectiva, donde un lado debería dominar. Esta es la expansión de la OTAN. Esto es organizar toda Europa en la OTAN y la UE, que esencialmente buscan excluir a Rusia, convirtiéndola en el único país no europeo, a pesar de ser el país más grande de Europa. Es un formato extraño. Pero a medida que se suspendió la neutralidad, si miras hacia atrás en los años 90, comenzamos a hablar de manera diferente, porque ya no hablábamos de política, de poder, y la necesidad de disuadir sin provocar. En cambio, el argumento era, bueno, es una comunidad de valores, es una comunidad de democracia, es una fuerza para el bien. Y si la OTAN se establece en la frontera de Rusia, Rusia estará feliz porque entonces traerá mucha estabilidad política y buen gobierno. Y esto será bueno para Rusia. Quiero decir, suena ridículo, pero este era el argumento dominante. Esto es lo que decían. Así que este argumento de hegemonía liberal, de que estas eran instituciones de seguridad interdemocráticas solamente, y eliminamos toda la dimensión de poder. Y nuevamente, creo que en medio de todo esto, recuerdo a Henry Kissinger interviniendo, porque tuvo algunos comentarios interesantes hacia finales de los 90. Toda esta idea de que es una comunidad de valores, una alianza defensiva, todo esto estaba muy en la base de por qué no causaría competencia de seguridad al suspender muchos estatus neutrales. Pero es importante ver qué le pasó a la OTAN también, porque no quieres mencionar la disuasión.
Y se puede argumentar que la disuasión de la OTAN era más estable durante la Guerra Fría, porque no solo teníamos los estados neutrales de amortiguación, sino que también era una alianza defensiva. Pero, ¿qué pasó después de la Guerra Fría, cuando ya no había un equilibrio contra la OTAN? Nuevamente, como dirían los realistas, los estados no se equilibran por sí mismos. Así que si no hay control, comenzarán a expandirse. Una vez que la amenaza soviética finalmente desapareció, la OTAN comenzó a abandonar su estatus de alianza defensiva al tener lo que se llaman operaciones fuera de área, lo que efectivamente significa usar la fuerza militar contra otros países que generalmente ni siquiera te han amenazado, y también expandirse. Así que comenzaron a usar la OTAN de manera agresiva y también a expandir la alianza militar. Y el hecho de que hicieron esto en un lapso de 2 semanas en 1999, es decir, expandir la OTAN, y luego, menos de 2 semanas después, atacar Yugoslavia, es cuando Henry Kissinger también salió a la luz. Bueno, ahora no podemos calmar a los rusos diciendo que solo somos una alianza defensiva pacífica. Estamos expandiéndonos y estamos bombardeando a uno de sus aliados históricamente más cercanos, pueblos hermanos o aliados históricos. Esto tendrá consecuencias en algún momento. Pero, no obstante, la retórica, la forma en que los políticos hablan, seguía siendo, no estamos aquí para firmar dominio en los Balcanes occidentales. Solo estamos aquí para defender los derechos humanos y los valores. Y Rusia debería estar feliz. Imagina cuánta paz habrá. Es bastante extremo que no evaluemos cómo ha cambiado la OTAN. La disuasión para una potencia de statu quo frente a la disuasión para una potencia revisionista es muy diferente. Ahora estamos tratando de disuadir a Rusia de responder a nuestro revisionismo. Así que vamos a expandir la OTAN. Y si reaccionan a eso, bueno, eso es lo que tenemos que disuadir. Dijeron esto abiertamente en los años 90 en los debates del Senado al expandir la OTAN. Dijeron, sí, bueno, podría desmoronar las relaciones con Rusia, pero al menos entonces tendremos a la OTAN como garantía de seguro en caso de que la relación se deteriore. Sí, la relación podría deteriorarse con Rusia, pero al menos estarán rodeados por la OTAN, como si esto fuera un buen enfoque. Es sí, quiero decir, apuntas todas tus armas a alguien, y luego te sorprende que ese alguien intente conseguir armas por sí mismo. Y luego tomas eso como prueba de que tu enfoque era correcto, porque obviamente el otro no es confiable. Quiero decir, entendemos eso, ¿verdad? Esa es la parte frustrante en las relaciones internacionales. Tenemos un nombre para ello. Es el dilema de seguridad. Y esto se entiende perfectamente. No es ciencia espacial. Nada de lo que estamos hablando es ciencia espacial. Es un entendimiento general, que es en realidad por lo que muchos espectadores de estos programas no son académicos, no son diplomáticos, son personas en la calle que simplemente entienden. Quiero decir, la gente normal y corriente simplemente piensa, bueno, saben que esta no es una manera inteligente de tratar con otras personas. Uno de los problemas en los que estamos, en Europa, es que en la década de 1990, el fin de esa competencia de seguridad y el momento unipolar llevaron a la creencia de que ahora nuestro sistema sería el sistema mundial. Correcto. Y durante 30 años hablamos de globalización, cuando de hecho nos referíamos a occidentalización. Correcto. Y ahora todos usarán nuestro enfoque. Y Francis Fukuyama, no tengo que repetir eso. Correcto. Pero lo que se dejó de lado es que simplemente no es así como funcionan completamente las cosas. Y también, quiero decir, no solo eso, hay otras ideas sobre cómo deberían manejarse las cosas, como los chinos y también los rusos. Además, ignorando lo horrible que Rusia sufrió internamente en los años 90. Correcto. Y esto luego reformulando, poco a poco, políticas que en realidad son políticas pro-guerra como pro-paz. Y como dijiste, la OTAN no es una alianza agresiva, simplemente sale de su área, es fuera de área o fuera de negocio. Lo entendieron muy bien y decidieron salir de su área. Y esta es la tentación, ¿verdad? La tentación del poder. Si lo tienes, ¿por qué no usarlo?
Todos estos hermosos soldados, vamos, es un desperdicio de dinero si no lo hacemos. ¿Sabes? ¿Qué van a hacer? Y esa es la tentación. Y eso también es algo muy europeo. Mi crítica a John Mearsheimer es que su teoría, especialmente cuando se trata de China, se basa en la idea de que los chinos actuarán exactamente de la misma manera. Los chinos, una vez que tengan suficiente poder económico y militar, lo usarán, lo proyectarán externamente, que es lo que los europeos han estado haciendo históricamente durante los últimos 1000 años. Y no estoy seguro de eso. Quiero decir, su teoría dice que lo harán porque es lo más natural que suceda en la competencia de grandes potencias. Jeffrey Sachs argumenta que no. Esto es solo una proyección nuestra. Y el veredicto sobre eso aún tendrá que salir en el futuro. Pero el punto es que los europeos actúan así. Y luego reformulan e inventan estos conceptos absurdos. Otro concepto absurdo es el de las intervenciones humanitarias, ¿verdad? Bombardeamos otros países hasta dejarlos en ruinas para salvar a sus poblaciones, y la responsabilidad de proteger. Ese es el tercero que va junto con eso. La idea de que ahora justificamos nuestras intervenciones en el extranjero porque las nuestras son benignas. E incluso si muere 1 millón de personas, como en Irak, todavía se justifica porque A, nos sentimos con derecho a hacerlo. B, el otro tipo era Hitler de todos modos, ¿verdad? Y C, solo lo hacemos por el bien del pueblo iraquí. Si muere 1 millón de ellos, entonces, como dijo Albright una vez, valió la pena. Pero todavía se presenta como algo benigno y generoso. Y así es como Occidente se engaña a sí mismo con la superioridad moral que necesitas si quieres cometer crímenes, como el crimen de genocidio contra los palestinos en este momento en Gaza. Lo haces desde el pedestal, sintiéndote que eres el bueno, que eres el bondadoso, que solo estás ayudando al otro a defenderse. Eres el caballero en un caballo blanco. Y 100 años después, cuando los historiadores llegan y hacen un buen trabajo, y luego se acepta generalmente que eso no fue una buena idea, ya es demasiado tarde. Y las personas que están muertas, están muertas. Y algunos gobiernos podrían disculparse, ¿verdad? De la misma manera que los norteamericanos hoy en día y los australianos se disculpan por colonizar, matar, violar y saquear a los pueblos indígenas que destruyeron y erradicaron por completo de los continentes. Y luego comienzan a poner pequeños pies de página en sus direcciones de correo electrónico diciendo: por la presente reconozco la tierra indígena como un arrepentimiento o algo así. Pero estas personas están muertas, ¿verdad? Ya no es su tierra. Ahora es la tierra de los blancos en América del Norte. Son los europeos, nosotros, nuestros primos, y así sucesivamente. Tomamos eso. Pero en el momento en que lo haces bajo esta justificación de tonterías. Y ahora mismo estamos haciendo exactamente lo mismo de nuevo. Creamos justificaciones de tonterías para usar una violencia horrible para suprimir a todos los demás. Y la otra parte del resto del mundo todavía está tratando de averiguar cómo lidiar con eso, porque, desafortunadamente, nosotros los europeos parecemos ser incapaces de aprender de nuestro propio pasado genocida agresivo. Bueno, supongo que un comentario final sería que hay dos lados al abandonar la neutralidad. Por supuesto, por un lado, al expandir el conflicto, escalas, provocas y amenazas a otros países también, lo que les da una razón para protestar, no devolver el favor. Pero sí, así es como se desarrolla la competencia de seguridad. Pero en el otro lado de esta ecuación está que al abandonar la neutralidad, especialmente para los países pequeños y medianos, te vuelves muy dependiente de tu proveedor de seguridad, que para los europeos ahora, algo que los finlandeses y los suecos también notarán, son los estadounidenses. Y cuando te haces excesivamente dependiente de otro centro de poder, resulta que pueden abusar de este poder. Y mira la posición en la que están los europeos ahora.
Si Nord Stream fue volado, es más o menos 100% probable que sea Estados Unidos, a menos que aceptemos su argumento de que en realidad fueron los ucranianos. Y ahora, por supuesto, tienes a Trump diciendo, puedo decirte, queremos Groenlandia. Los europeos ahora están sorprendidos de que lo dijera en serio. Pero, ¿qué pueden hacer realmente los europeos? Esto es lo que sucede cuando te haces tan dependiente de un centro de poder. Pueden decir, no más comercio. Tienes que comprar nuestro gas, como ha dicho Trump. Queremos tu territorio en Groenlandia. Deberías comprar nuestras tecnologías, incluso si son más caras y menos eficientes que las chinas. Tu política exterior ahora nos sigue a nosotros. Esto es una pérdida de soberanía. Esto es lo que sucede cuando te conviertes en un títere de otros países. Entonces y aún peor, quiero decir, el país que lo tiene peor en toda Europa es, por supuesto, Ucrania. Porque Ucrania fue tan vasallizada y tan puesta bajo el control de la OTAN que lograron convencer a los ucranianos de ser el escenario de la guerra por poder. Y el resto de los europeos en realidad están yendo en esa dirección, ¿verdad? Todos entendemos que si hubiera un intercambio nuclear, el comienzo sería solo europeo. La pregunta es, ¿podrías contenerlo solo a eso o no? Pero sabemos que los estrategas estadounidenses planean con eso, ¿verdad? Quiero decir, bueno, en el peor de los casos, como que perdemos Europa. Pero está bien, todavía podemos vencer a los rusos a través de eso. We can still beat the Russians through that. And right now you have a smaller version of that with Ukraine. Y ahora mismo tienes una versión más pequeña de eso con Ucrania. En lugar de ser un terreno neutral que hace lo suyo y comercia con todos, ahora eres el terreno para una guerra de poder. Y eso es una gran tragedia, ¿verdad? Abandonar la neutralidad o abandonar tu propia posición en favor de servir las aspiraciones de otros estados realmente arriesga que mueras. Muchas personas dentro morirán, ¿verdad? Porque estás siendo reclutado. Y eso es lo que nos preocupa con Finlandia y Suecia, que ahora los países nórdicos están siendo tan militarizados para que la OTAN en algún momento los use. Los preparas y luego los usas. Y si están dispuestos a ir, si logras crear el sistema, no es porque los ucranianos sean estúpidos. El proceso político ucraniano siempre fue muy difícil, pero Estados Unidos, durante 10 a 15 años, logró hacerlo dependiente de que ellos llevaran las riendas. Quiero decir, Joe Biden habló de forzar a los ucranianos a incluso destituir a su fiscal general, ¿verdad? Este tipo de dominio se debe a que puedes influir en el proceso político a través de ONG, embajadas y las redes que creas, ¿verdad? Apoyando a algunos grupos contra otros para crear un desequilibrio electoral. Ese es el gran arte de este tipo de subversión. Y lo hicieron con mucho éxito. Y si luego pierdes tu independencia, bueno, serás el escenario de una guerra por poderes. Sí, esa es mi predicción de lo que le sucederá a Zelensky. Creo que los ucranianos lo responsabilizarán por no aceptar la oferta de neutralidad, porque vale la pena recordar que cuando los rusos invadieron en 2022, Zelensky confirmó que Putin lo contactó el primer día, o al menos los rusos, para negociar un acuerdo basado en la neutralidad, como señaló el primer día. Y los rusos estaban dispuestos a retirarse, devolver su territorio, si Ucrania restauraba su neutralidad, lo que de alguna manera perfora la idea de que esto fue un intento simplemente de tomar territorio. Pero de todos modos, tenían este acuerdo en Estambul basado en esta idea. Retiraremos nuestras tropas y ustedes restaurarán su neutralidad. Y luego Zelensky, como dije en otros podcasts, dice en una entrevista con The Economist que bueno, hay muchos países occidentales que no quieren esta paz, que preferían tlageling. Y él argumenta, ya sabes, incluso si saben que esto destruirá Ucrania y causará innumerables vidas. Dice esto a The Economist frente a las cámaras en una entrevista. Y sin embargo, unas semanas después, aceptó el acuerdo de todos modos para no restaurar la neutralidad,
y en cambio, usar su propio país, en sus palabras, porque Estados Unidos lo vio como una oportunidad para debilitar a Rusia en una guerra prolongada, incluso si ellos eran el instrumento. Y reconoció esto frente a la Cámara y aceptó ese acuerdo de todos modos. Y ahora sí, el país está siendo diezmado de la manera más horrible. Y esto es esto debería ser la lección clave, como deberíamos replantearnos un poco sobre el valor de la neutralidad. En cambio, usamos esto como una razón para también suspender la neutralidad en Escandinavia y ahora ir, sí, a la política de bloques completa. Sí, es muy deprimente. De todos modos, Pascal. Esta es solo una palabra final. Esta es la única cosa con la que creo que podría estar de acuerdo con Ursula von der Leyen. Estoy usando su frase ahora, pero la voy a usar en un contexto completamente diferente. Porque para la política de grandes potencias, en realidad, es cierto, nadie está seguro hasta que todos estén seguros. Necesitamos asegurarnos de que el otro también esté seguro para mejorar nuestra propia seguridad. Y la neutralidad es uno de estos instrumentos en la política internacional para lograr la seguridad del otro y la tuya, y en el proceso, desarrollar algo que no termine en esta guerra horrenda que los europeos han estado haciendo durante 2000 años. Sí, así que si un lado no tiene seguridad, nadie tendrá seguridad. Esto siempre ha sido sentido común, por eso tenemos seguridad indivisible. Pero de nuevo, todo se ha perdido en el olvido bajo la hegemonía liberal. De todos modos, Pascal, muchas gracias por tu tiempo. Lo aprecio mucho. Muchas gracias, Glenn.